Bueno, vamos hoy a seguir conversando y hablando de la palabra de Dios y vamos a hablar sobre, el viernes pasado hemos visto que la palabra de Dios es una palabra viva que transforma las vidas, ¿sí? Una palabra que tiene energía y que nos cambia. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios que es segura, ¿sí? Así que las voy a invitar a buscar en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, no sé si alguna lo quiere leer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo leo? Dale, sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien. El ¿Digo? 20 y el 21 también. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Bien. Acá un poquito nos da un panorama acerca de lo que es, digamos, cómo se fue escribiendo la Biblia. Tendríamos que hacer ya como el estudio de toda una materia que habla acerca de cómo se fue escribiendo la Biblia, la cantidad de autores que hubo, pero la verdad que la Biblia es un libro que podemos afirmar que es la palabra de Dios, y sabemos que Dios participó de una manera sobrenatural en que un montón de personas en un montón de años que no se conocían entre sí, que vivían en distintos lugares y tenían distinta cultura, fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia, y cuando uno mira la Biblia no se contradice, sino que tiene coherencia desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces Sí. ahí vemos algunas evidencias de la coherencia que tiene la Biblia y de cómo fue también guardada milagrosamente, a pesar de ser uno de los libros más perseguidos en el mundo, fue guardado milagrosamente, ¿sí? Preservados, los originales, por Dios, para que hoy pudiera llegar a nuestras manos. Hace un ratito estábamos mirando un video donde contaba también toda la labor que hacen, digamos, los ministerios que se dedican a traducir a las distintas lenguas y dialectos la Biblia, y cuántos aún, comparaba ese video que la cantidad de población casi de Estados Unidos son las personas que aún no disponen de la palabra en su propio idioma. Pero no solamente eso, sino que también podemos ver que dice en la Biblia que tenemos una palabra profética que es segura, ¿no? Hoy estamos en un tiempo donde hay tanta inseguridad en un montón de aspectos de nuestra vida y de la sociedad, de la historia, de la economía, y sin embargo podemos tener esta palabra que proviene de Dios, ¿no? Porque dice acá que los hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios, ¿sí? Fueron guiados por Dios para escribir esta palabra, y sabemos que esta palabra es segura porque muchas de las cosas que se profetizaron ya se han cumplido, ¿no? Entonces nos invita a pensar en esto, en el día de hoy, a pensar que tenemos una palabra que es segura, ¿sí? Profética pero segura, ¿sí? Porque ya muchas de las profecías reveladas por Dios han sido cumplidas, ¿no? Y dice además que esta palabra es como una antorcha, ¿no? Que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, para nosotras, buscar la palabra, conocer la palabra, ¿sí? Nos hace que podamos alumbrar en medio de este mundo que sabemos que está en tinieblas, ¿no? Y podemos ser de testimonio y podemos alumbrar a otras personas que necesitan de Cristo, ¿no? Y cuántas preguntas nos hacemos, cuántas dudas tenemos y están respondidas en su palabra, ¿no? Y esta palabra, hay algo clave que dice en estos textos, en el versículo 20, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotras cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, ya habíamos hablado que la palabra de Dios revela todo lo que hay adentro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Pero también, cuando estamos frente a la palabra de Dios, debemos pedir la guía del Espíritu Santo para que Él nos ilumine en comprender lo que la Escritura quiere decir, lo que Dios dejó revelado a través de su palabra, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos una palabra que es segura, ¿sí?
tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ser iluminadas y poder comprender esa palabra, ¿sí? Que es la que va a transformar nuestra vida, como decíamos el otro día. Ahora las invito yo a pasar, ¿sí?, al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 10, y les voy a compartir ahora sí unas imágenes. Acá, bueno, está la presentación, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios que es segura, ¿sí? Acá ya estuvimos hablando, ¿no? Y tenemos que, como esta palabra sabemos que es segura, no es una palabra insegura, no es una palabra que cambia, no es una palabra que varía. Nosotras tenemos que buscar la interpretación correcta, es decir, pedir la guía del Espíritu Santo y también, ¿no?, estudiar y buscar de su palabra y prepararnos, no solo para conocerla de forma teórica, sino para que la podamos poner en práctica y aplicar a nuestra vida. Y vamos a leer ahora sí en Hebreos 10 del 35 al 39, ¿sí?, para animarnos en este tiempo de tantas idas, vueltas e incertidumbres, a saber que tenemos esta palabra que es segura y que debemos confiar en esta palabra que es segura. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, me encanta este pasaje, me encanta. Dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Nosotras tenemos esta palabra profética que es segura, sabemos que es segura, ¿sí? Y tenemos que confiar en esta palabra. A veces pasa que con el tiempo, o por las circunstancias, o por el lugar donde estamos, desconfiamos, tenemos miedo, dudamos, ¿sí? Pero dice: no perdáis vuestra confianza, ¿sí? No tenemos que desconfiar de esta palabra, al contrario, ¿sí? Tenemos que saber que si nosotras confiamos en su palabra, vamos a obtener no la salvación, porque ya la hemos obtenido cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino las preciosas promesas que Dios tiene para nosotras en su palabra van a cumplirse en nuestra vida, ¿sí? Y fíjense qué lindo el versículo 28 que dice, no, el 37, perdón, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es nuestra esperanza, sabemos que el Señor viene. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Pero hay como una advertencia. Dice: pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Dios nos invita no solamente a saber que su palabra es segura, sino a confiar en esta palabra que es segura. Y esa confianza, esa fe que depositamos en Cristo, en Dios y en lo que dice su palabra, en sus promesas, la tenemos que retener. ¿Sí? Dios nos invita a retener la confianza en su palabra. Hoy en día miramos los medios de comunicación, lo que la gente dice en la calle, lo que aparece en internet, y vemos que hay muchas dudas y generan videos y respuestas sobre lo que dice, que la palabra, que Dios, que lo que dijo. Pero nosotros sabemos que podemos confiar porque es una palabra que se cumplió. Y si nosotros leyéramos ahora el libro de Hebreos, nos vamos unos capítulos atrás y tenemos revelada la promesa que Dios hizo a Abraham, la provisión que hizo a través de Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Que Cristo se entregó a sí mismo por cada una de nosotras para limpiar y borrar nuestros pecados, ¿sí? Se entregó en propiciación por nuestros pecados, cumpliendo cada una de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y no solamente eso, sino que después, si eso no nos alcanza para confiar en su palabra, tenemos todo el capítulo de Hebreos 11 donde habla de la fe y de cada uno de todos los héroes de la fe, que fueron los que hicieron un montón de cosas porque vivieron por fe y no por vista, confiando en el Señor.
Vamos a leer un pasaje más, les voy a mostrar. Sí, habíamos dicho entonces, primero, ¿sí?, que su palabra era segura, pero que también la confianza en su palabra es necesaria y tenemos que retener esa esperanza, esa confianza en el Señor. Y por último, vamos a ver en Hebreos 12, tengamos la esperanza, ¿sí?, que la cruz es la garantía de su palabra también, en este caso porque elegimos este pasaje, pero podemos encontrar su palabra cumplida en tantas cosas, en tantos relatos que encontramos en la Biblia, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 12, del 1 al 3, ¿sí? Y vamos a reflexionar acerca de esto, ¿no? Que tenemos esa palabra que es segura, que tenemos que confiar en esa palabra que es segura, y que también la cruz, y lo que hizo Él en la cruz, más que nada la obra de Cristo en la cruz, ¿sí?, nos sigue dando seguridad en Él. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta porción vemos, ¿sí?, un pasaje que es central sobre lo que nosotras creemos, sobre lo que hemos depositado nuestra confianza, ¿sí?, que es la obra de Cristo. Y eso tiene que ser lo que aumente y nos ayude cada día a retener más nuestra fe en esta palabra segura, que es la palabra de Dios, la cual se cumplió y se va a seguir cumpliendo hasta el día que el Señor determine que esté toda cumplida. Y dice que nosotros tenemos esos testigos, ¿sí?, que son todos los que aparecen en Hebreos 11, que nos van contando cómo ellos confiaron en Dios y cómo depositaron su fe en Dios. Y eso nos tiene que motivar en este tiempo, ¿sí?, en este tiempo donde a veces nuestra fe está claudicando, a veces nos desanimamos, a veces estamos un poco tristes o tenemos dudas, ¿sí? Nos tiene que animar a despojarnos de todos esos pesos, ¿no?, que nos hacen correr la carrera como cristianos encorvadas, dobladas, mirando hacia abajo cuando tenemos que ir mirando hacia adelante. El Señor nos invita a correr esa carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? El pecado anda a nuestro alrededor, pero nosotras tenemos que estar libres del pecado, limpias, ¿sí?, para poder correr esta carrera, ¿no? ¿Y cuál es nuestro sustento diario? Su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra, dejar que su palabra entre, digamos, discierna todo lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, confiando plenamente en que es una palabra segura, ¿sí? Y tenemos que correr esa carrera y tenemos por delante la meta y tenemos que poner los ojos en Jesús, porque esto es lo que nos motiva, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Él, cuando tuvo que decidir morir por nosotras, ¿en qué pensó? ¿Pensó en lo que él iba a sufrir? No, pensó en lo que él iba a hacer por nosotras, ¿sí? Y muchas veces nuestra confianza se va deteriorando, ¿sí? Vamos perdiendo la confianza en el Señor, porque en vez de mirar y poner nuestros ojos en Él y ver cómo todo lo que Dios profetizó a través de su palabra se fue cumpliendo y cómo cada promesa se cumple diariamente en nuestra vida, en vez de mirarlo a Él, nos miramos siempre a nosotras mismas. Dios nos invita hoy a poner nuestros ojos en Él y confiar en esta palabra segura. Dice el 3, para terminar: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Él tuvo que enfrentar la contradicción de ser santo y cargar con los pecados de todas nosotras, ¿no? Esa fue una contradicción muy profunda para él. Y sin embargo eso no hizo que él dudara, que no fuera a la cruz, que no entregara su vida por nosotras, sino que él vio el resultado final de esto. Entonces así es como Dios hoy
nos quiere animar a que confiemos en esta palabra segura, a que mantengamos, que retengamos esa confianza, ¿sí? Y a que pongamos nuestra mirada en la obra que hizo el Señor en la cruz para animarnos, ¿sí? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que esta es la palabra, la meditación para compartir en el día de hoy.